alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo con el
corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Dios habla hoy, transmitiendo desde la Ermita La Milagrosa en la ciudad de Medellín, Colombia, perteneciente a la Fraternidad Sacerdotal San Pablo Apóstol. Les habla el Padre James David Sanabria Gómez. Para mí es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana y gracias a los que se van a ir conectando en el transcurso de la transmisión del programa. Les invito para que ustedes compartan esa transmisión con sus contactos en sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación del mensaje de la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos, mis queridos hermanos, a colocarnos ahora en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias por este día, por la vida que nos regalas. Nos colocamos hoy en tu santísima y divina presencia, Señor, para que todo lo que hagamos y realicemos en este día sea para honra y gloria de ti, Señor, para alabanza de tu santísimo nombre, para bien de nuestra salvación y la de nuestros hermanos, para alabarte y bendecirte, Señor, en lo poco o mucho que hagamos en el transcurso de este día. Señor, permítenos colocarnos en tu santa presencia. Nos consagramos a tu divina protección, Señor. Nos consagramos a tu divina sangre. Séllanos con ella, protéjanos de todas las tentaciones y acechanzas del enemigo. Ilumínanos, Señor, con la luz del Espíritu Santo, para que lo que hagamos en este día sea para santificación de nuestras almas, de nuestros hermanos, y para alabanza y gloria de ti, oh Señor Jesús. Oh Mamita María, imploramos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Cúbrenos con tu santísimo y bendito manto, oh Madre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hueste del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo.
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Hermanos y hermanas, damos inicio a este compartir, predicación y enseñanza de la santa y bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora los invito para que nos coloquemos en sintonía de escuchar las palabras de Dios que la Iglesia nos regala para esta fiesta que celebramos hoy de la conversión del apóstol San Pablo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo del 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme preso a Jerusalén a los que encontrase para que los castigaran. Pero en el viaje cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Es que ya morí por mí, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca, yo te alabo con el corazón. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para la liturgia de este día, en esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Ahora los invito, mis queridos hermanos, para que muy atentos vayamos a escuchar el mensaje que he preparado para ustedes y para mí, a la luz de la palabra de Dios que hoy nos regala la liturgia de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy, mis queridos hermanos, celebramos la conversión de San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, y la liturgia, mis queridos hermanos, nos recuerda el relato de su conversión, narrado por él mismo ante los judíos en Jerusalén, mis queridos hermanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos 3 relatos similares de la conversión del apóstol San Pablo. Hechos 9, capítulo 9, versículo del 1 al 16, Hechos, capítulo 22, versículo del 5 al 16, y Hechos, capítulo 26, versículo del 9 al 18. Esos son 3 textos bíblicos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de la conversión del apóstol San Pablo. Mis queridos hermanos y hermanas, Pablo ha llegado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y ha sido arrestado cuando estaba en el templo por unos judíos venidos de Asia que amotinan al pueblo en su contra y desean su muerte, mis queridos hermanos y hermanas. El apóstol pide al tribuno romano que le ha prendido le permita decir unas palabras al pueblo, que calla cuando el apóstol les habla en lengua hebrea, mis queridos hermanos. En su discurso, el apóstol San Pablo se presenta una vez más como auténtico judío, aunque su lugar de nacimiento se sitúa en la diáspora. Tarso, sin embargo, en la diáspora de Tarso, mis queridos hermanos, sin embargo, fiel a los preceptos y leyes judías, fue educado por Gamaliel, un afanado rabí en Jerusalén, mis queridos hermanos y hermanas. Recordar el pasado cuando el presente está unido al único proyecto de vida que es Cristo no hace daño. La deuda está saldada con creces, mis queridos hermanos. Por ello el apóstol Pablo le recuerda a los judíos su etapa de perseguidor de los cristianos a los que encadenaba y enviaba a la cárcel para que fuesen castigados por ser cristianos. Y todo ello, mis queridos hermanos, tenía un gran motivo. ¿Cuál era? El celo por Dios, mis queridos hermanos y hermanas.
Pero en el camino a Damasco, el Señor Jesús le sale al encuentro y comienza el proceso de conversión. Estar en camino, envuelto en la luz cegadora, caer al suelo, puesto que es imposible resistir a la luz y escuchar la voz que pone a Pablo ante su propia realidad, el desconocimiento de quien le habla y su disposición a escuchar. Mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿qué he de hacer, Señor?, pregunta Pablo a quien le habla, que no podía ver, simplemente escuchaba. ¿Qué debo hacer, Señor? La respuesta, mis queridos hermanos, es una respuesta muy, pero muy sencilla. Desandar el camino. Volver atrás para iniciar una aventura diferente. Regresar a Damasco de manera distinta. Ciego, de la mano de otro, pero con una luz, la luz de Cristo, mis queridos hermanos y hermanas. Esa es la respuesta muy sencilla a la pregunta que Pablo hace: ¿qué debo hacer, Señor? Ananías actuará de mediador entre el Señor y Saulo. Este recobrará la vista y será enviado a ser testigo del resucitado a todas las naciones, mis queridos hermanos y hermanas. El Dios de nuestros padres te ha destinado. Has de ser testigo, apóstol y enviado, mis queridos hermanos. La vida de Pablo, desde ese momento, dejó de ser suya para pertenecerle a Cristo. Para él, en nada y vacío. Mis queridos hermanos, recuerdo la llamada de Jesús en mi vida. ¿Qué cambió en mí? ¿A qué me ha enviado el Señor? Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que podemos decir de la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narran este episodio de la conversión del apóstol San Pablo en primer momento. El final del Evangelio de Marcos parece inconcluso, mis queridos hermanos, sin narrar ninguna aparición del resucitado, a pesar de que el evangelista conoce por la tradición que Jesús se apareció a Pedro y a los discípulos, y que fueron ellos quienes anunciaron el testimonio de la fe. En consecuencia, mis queridos hermanos, el evangelio de hoy nos sitúa en el apéndice de la catequesis de Marco, o en el también llamado final largo, no escrito por el evangelista, pero aceptado por la Iglesia como texto inspirado y como texto canónico, mis queridos hermanos. Este texto que hemos escuchado hoy no es propio de Marcos, ha sido agregado. Pero, mis queridos hermanos, la Iglesia nos lo presenta como un texto inspirado y canónico que nos trae un gran mensaje para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. El relato narra la aparición de Jesús a los 11 y el mandato misionero que también aparece en el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan, mis queridos hermanos y hermanas. El envío a la misión es claro, es preciso y capaz de mover a unos discípulos temerosos ante la pérdida del Maestro y convertirlos, mis queridos hermanos, en testigos fieles del Evangelio en medio de muchas dificultades y de muchas persecuciones, mis queridos hermanos y hermanas. Dice el Señor: ir al mundo entero y proclamar la buena noticia del reino es todo un gran proyecto por el que no puede
en, mis queridos hermanos, empañar su vida. Traducido al hoy, mis queridos hermanos, de nuestra existencia, es una invitación a salir de nosotros mismos, a vaciarnos de nosotros mismos, abrir las puertas y ventanas a la nueva brisa que trae el plan de Jesús, mis queridos hermanos. Una estrategia novedosa, una estrategia radical y llena de vida para la casa común, que es la humanidad entera, mis queridos hermanos y hermanas. Con el imperativo proclamad, el mismo Jesús nos urge a seguir anunciando y predicando que la buena noticia de Dios continúa en el devenir de nuestra historia, que se trata de un anuncio de salvación y esperanza capaz de sanar todo dolor y todo sufrimiento en la persona que lo escucha, en el oyente, mis queridos hermanos y hermanas. Quien crea, quien llegue a la fe, quienes se sientan como prometidos en sus búsquedas, como le sucedió al apóstol Pablo, serán capaces de desterrar el pecado de su vida, de acercarse a todo ser humano de cualquier raza o nación sin sentirse frenados por las barreras de la incomprensión, mis queridos hermanos y hermanas. El que sea bautizado, mis queridos hermanos, experimentará la gracia de una vida nueva en la persona de Cristo el Salvador. La fe en Jesús resucitado, la fe en Jesús resucitado es capaz, mis queridos hermanos, de transformar la realidad de todo creyente, de dinamizar nuestra existencia hacia un horizonte cargado de sentido, en definitiva, mis queridos hermanos, es dejar de perseguir a aquel que ya nos ha alcanzado, mis queridos hermanos y hermanas. La fiesta de hoy tiene un título que le llamamos Conversión de San Pablo, un título inadecuado, porque no se debiera llamar la conversión de San Pablo. Es un título inadecuado, mis queridos hermanos. Ni en su carta, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles se aplica a Pablo así, se aplica a Pablo a sí mismo el término conversión. Él no se aplica ese término ni en sus cartas, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo no se aplica a él mismo el término conversión. Por eso le digo que es un título inadecuado. O se pone por sujeto del verbo convertirse. Si alguien le hubiese preguntado si él era un converso, seguramente lo habría negado con rotundidad, mis queridos hermanos. Su vida estuvo siempre antes y después de lo de Damasco entregada con pasión a la causa de Dios, primero a la del Dios de la alianza con Abraham, y luego a la del Dios que resucitó a su Hijo Jesús dentro del mismo Dios, dentro de los muertos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, el título conversión es inadecuado, porque Pablo no era un inconverso. Por eso perseguía a los cristianos por celo a Dios, al Dios de Abraham. Y cuando se encuentra con la persona de Jesús, entonces su celo sigue siendo el mismo. Ahora por el Dios, mis queridos hermanos, que ha resucitado a Jesús. Mis queridos hermanos, que es el mismo Dios, no es que sea un Dios diferente al Dios de la ley, al Dios de Abraham. Vuelvo y repito, su vida estuvo siempre antes y después de lo que le pasó en camino a Damasco, entregada con una pasión alocada a la causa de Dios,
Primero, mis queridos hermanos, el Dios de la alianza con Abraham. Y luego, mis queridos hermanos, el Dios que resucitó a su Hijo Jesús, que es el mismo Dios, no es que sea un Dios diferente. Mis queridos hermanos y hermanas, en cuanto a la búsqueda de la justicia que viene por la ley, en el judaísmo era intachable. Lo tengo todo por basura en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he dejado todo, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8. Pablo fue siempre fiel, hermanos. Por eso el título de conversión es un título inadecuado, porque él no era un inconverso. Pero en su vida hubo un antes y hubo un después, y tuvo que vencer resistencias que le impedían avanzar en las dos. No es tampoco exacto que Pablo haya perseguido a la iglesia, aunque él usa esa expresión. Él persiguió a un sector del judaísmo que se había hecho cristiano y que por este motivo buscaba ser salvado por la fe en Jesús y no por determinadas prácticas ilegales antiguas. Esto Pablo lo vio como menosprecio del tesoro religioso de Israel, y su fidelidad a Dios le obligó, mis queridos hermanos, a invertir incluso quizás voluntariamente su vida al servicio de Dios. Su deseo, mis queridos hermanos, era purificar la propia religión judía, mis queridos hermanos, aparentemente maltratada por algunos, pero Dios le abrió los ojos, como ya se los había abierto a aquellos supuestos transgresores, y Saulo se unió a ellos, a la nueva forma de culto a Yahvé, según lo realizado por él en su Hijo Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Pablo percibió que el judaísmo había crecido. En cierto modo había alcanzado su meta, mis queridos hermanos, pues ya se había alcanzado su meta, pues ya se dejaba guiar por el Mesías en que había esperado. El judío Saulo, con la fuerza de Dios, se incorporó a este crecimiento, al movimiento mesiánico, a vivirlo y a fomentarlo y a anunciarlo y extenderlo por todos lados, mis queridos hermanos. Por eso sus viajes misioneros a llevar ese mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. Seguramente, no todos nosotros estamos llamados a dar pasos tan espectaculares, pero sí a dejarnos iluminar por Dios para avanzar en el camino de la fe, mis queridos hermanos y hermanas. Y podemos encontrarnos con grandes impedimentos semejantes a los de Pablo. Él será el religiosamente autosatisfecho, quizá un tanto orgulloso de su fidelidad. Era el que en los asuntos de Yahvé y su ley se las sabía todas, mis queridos hermanos. Solo una convulsión por obra de Dios mismo le permitió preguntar: ¿qué debo hacer, Señor? El que lo tenía todo tan claro desde siempre, mis queridos hermanos, el autor de Hechos expone bien los pasos. El autor de los Hechos expone muy clarito los pasos. Primero, Dios te ha elegido. Es una nueva elección sobre la que ya se gozaba como israelita,
una elección dinámica que no lo da todo de una vez, irá descubriendo el camino. Segundo, Dios te ha hecho ver y oír a Jesús. Un encuentro, mis queridos hermanos, un encuentro grande que ha tenido, un encuentro con profundidad. Mis queridos hermanos, experiencia de cumplimiento de la esperanza judía, vivir la gran novedad, gozar del cambio de época, mis queridos hermanos. Y tercero, Dios te hace una encomienda. Trabajar porque todos le conozcan, no solamente los judíos, mis queridos hermanos. Ese es el programa de vida que Jesús, que Yahvé le plantea a Tarso después de su encuentro con él en camino a Damasco, y que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo deja explícito en estos 3 puntos, mis queridos hermanos y hermanas. A ello responderá con agradecimiento. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol, y su gracia no se ha frustrado en mí, lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Y con entrega desde Jerusalén hasta la Liria y en todas las direcciones lo he llenado todo del Evangelio de Cristo, lo dice en Romanos 15, 19. Un discípulo, mis queridos hermanos, le reformulará en su nombre: he combatido el buen combate, he completado la carrera, me he mantenido fiel, lo dice en 2 Timoteo 4, 7, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, hoy nuestra iglesia se llena de júbilo, de alegría al celebrar esta gran fiesta llamada conversión del apóstol Pablo. El breve fragmento del Evangelio, según San Marcos, recoge una parte del discurso acerca de la misión que le confiere el Señor resucitado a sus discípulos, a sus apóstoles, con la exhortación que Él les hace. ¿A qué? A predicar por todo el mundo. Va unida la tesis de predicar, mis queridos hermanos, por todo el mundo, va unida la fe, la tesis de la fe y el bautismo. 2 requisitos necesarios para la salvación de cualquier cristiano: bautismo y fe. Es el requisito importante que el Señor le dice a los discípulos en su envío misionero: vayan, anuncien el Evangelio. Pero el que se bautice y crea, se salvará. Y el que se resista a creer, se condenará. 2 requisitos, mis queridos hermanos, fundamentales para todos nosotros los cristianos en el seguimiento al Señor, mis queridos hermanos, para encontrar la salvación. No como muchos hermanos por ahí dicen que solo el que crea se salva. Con que tú creas te salvarás. No, Señor. El Señor lo deja muy claro en el texto bíblico de hoy. Es necesario el bautismo y la fe, no solamente la fe. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces, además, Cristo garantiza que a los predicadores se les dará la facultad de hacer prodigios o milagros que habrían de apoyar y confirmar su predicación misionera. Mis queridos hermanos, la misión es grande. Ir por todo el mundo, pero no faltará el acompañamiento del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, lo dice en Mateo 28, 20, mis queridos hermanos y hermanas. La oración colecta de hoy, que lo vamos a escuchar en la misa, en la noche, o los que vayan en el transcurso del día a misa, lo van a escuchar, mis queridos hermanos, en la oración colecta de hoy, propia de la fiesta, nos dice: oh Dios, que con la predicación del apóstol San Pablo
llevaste a todos los pueblos al conocimiento de la verdad, concédenos al celebrar hoy su conversión, que siguiendo su ejemplo, caminemos hacia ti como testigo de tu verdad, una verdad que Dios nos ha concedido conocer y que tantas y tantas almas desearían poseer. Tenemos, mis queridos hermanos, la responsabilidad tan grande, tan inmensa, a las narices de nosotros, de transmitir hasta donde podamos este maravilloso patrimonio que el apóstol nos ha dejado. La conversión de San Pablo es un gran acontecimiento. Él pasa de perseguidor a convertidor, es decir, a servidor y defensor de la causa de Cristo. Muchas veces, quizá también nosotros mismos hacemos de perseguidores. Como San Pablo, tenemos que convertirnos de perseguidores a servidores y defensores de la causa de Jesucristo, hermanos. Con Santa María, reconozcámonos que el Altísimo también se ha fijado en nosotros y nos ha escogido para participar de la misión sacerdotal y redentora de su Hijo Divino. Mis queridos hermanos, pidámosle a la Reina de los Apóstoles que ruegue por nosotros, que nos haga valientes para dar testimonio de nuestra fe cristiana en el mundo en que nos toca vivir, en el mundo en que nos moveremos, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy entonces la Iglesia celebra con gran júbilo, con gran alegría, con gran gozo la conversión del apóstol San Pablo. Para la Iglesia es mucho más importante este milagro interior del corazón que la resurrección del mismo Lázaro, milagro a la vista de todos. Y nosotros, mis queridos hermanos, debemos dar cada día más importancia a lo que Dios hace en nuestro corazón de cada uno de nosotros, a las apariciones externas que tanto nos gustan, mis queridos hermanos. El supremo don para nosotros es el Espíritu Santo. San Pablo tanto se dejó trabajar por el Espíritu Santo que al final ni él mismo se convencía. Dice el apóstol San Pablo, vivo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí, mis queridos hermanos y hermanas. Gálatas 2:20. Lo más importante, mis queridos hermanos, de Pablo es que ha sabido colocar a Cristo en el centro de su vida, en el centro del cosmos, en el centro de la Iglesia, en el centro del mundo, en el mismo corazón del Padre. Viene a decirnos, mis queridos hermanos, o Cristo está en el centro o no está en ninguna parte. O Cristo está en el centro de tu vida, o Cristo está en el centro de tu corazón, o Cristo está en el centro de tu empresa, de tu trabajo, de lo que tú realizas, de tu hogar, de tu familia, o no estás en ninguna parte. Para un cristiano, hermano y hermana, Cristo no es un paralelo, sino un meridiano, mis queridos hermanos, que atraviesa todos los paralelos de nuestra existencia, hermanos. Cristo debe ser la línea del Ecuador que atraviesa todo, mis queridos hermanos, por el centro de tu corazón, por el centro de tu vida, por el centro de tu familia, por el centro de tu trabajo, por el centro de todo lo que tú realizas, hermano y hermana. Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a los discípulos de hoy, que somos nosotros, hermanos. Vayan, anuncien, la alegría del Evangelio se experimenta, hermanos. La alegría del Evangelio se vive, mis queridos hermanos, y se transmite. Se conoce y se vive solamente dándola y dándonos, hermanos. Jesús
los envía a todas las naciones, a todas las gentes. Y en esto y en ese todos se hacen 2000 años, o de hace ya más de 2000 años, estamos también nosotros ahí involucrados en ese todos. Mis queridos hermanos, entonces en ese todos estamos ahí, ustedes y nosotros involucrados. Jesús no da una lista selecta de quién sí y quién no, hermanos, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Eso no da lista el Señor. Pero al contrario, hermanos, abrazó siempre la vida tal cual se le presentara, con rostro de dolor, con rostro de hambre, con rostro de enfermedad, con rostro de pecado, con rostro de heridas, con rostro de sed, con rostro de cansancio, hermanos. Cristo las abraza. Con rostro de deudas y de piedad, Cristo también las abraza, hermanos. Lejos de esperar una vida maquillada, lejos de esperar una vida decorada, lejos de esperar una vida trucada, la abrazó como venía a su encuentro, aunque fuera una vida que muchas veces se presentara o se presenta derrotada, sucia y destruida. A todos, dijo Jesús, a todos, hermanos, vayan y anuncien a toda esa vida como es y como nos gustaría que fuese, y vayan y abracen en mi nombre a todos. Mis queridos hermanos, vayan al cruce de los caminos, vayan a anunciar sin medida, a anunciar sin prejuicios, a anunciar sin superioridad, a anunciar sin purismos a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan, anuncien, mis queridos hermanos, el abrazo misericordioso del Padre. Eso fue lo que Jesús dijo. Mis queridos hermanos, vayan aquellos que viven con el peso del dolor. Vayan aquellos que viven con el peso del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, con el óleo de la salvación. Vayan a anunciar que el error ha desaparecido, las ilusiones engañosas han desaparecido, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de la persona. Vayan con el óleo de la calma, vayan con el óleo de la esperanza y calmen las heridas y restauren el corazón del ser humano. Eso fue la misión que Jesús encomendó a sus discípulos de ayer y hoy a nosotros que somos sus nuevos discípulos. Propósito para la vida, mis queridos hermanos y hermanas: pedir al Espíritu Santo que me convierta, que me vaya transformando poco a poco en discípulo fiel a Jesús. Hermanos, el peor pecado que un cristiano puede cometer es creerse convertido definitivamente. Si tú te crees convertido definitivamente, permítame con todo respeto decirte, eres un mentiroso, eres una vil mentirosa y un vil mentiroso. Todos los días estamos en camino de conversión. El único converso definitivamente no lo existe en el mundo. Todos estamos llamados cada minuto de la vida, cada segundo de nuestra vida a irnos convirtiendo. Por eso, como propósito, como tarea para nuestra vida, para ti y para mí, pedir al Espíritu Santo que me convierta, que me vaya transformando poco a poco en el discípulo fiel al Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
y después de Dios nadie como María. Mis queridos hermanos, ahora sí vamos a saludarlos a ustedes, los que han escrito en los comentarios de la transmisión de este programa Dios habla hoy, y agradecerles desde ya por estar en sintonía de esta transmisión, de este programa Dios habla hoy. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a saludarlos a cada uno de ustedes, los que han escrito, los que han hecho sus comentarios en la transmisión. Y los que no lo han hecho, también un abrazo para ellos. Dios los bendiga y gracias por permitirnos llegar al corazón de cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Saludamos a Lupita Álvarez, que Dios te bendiga. También saludamos a... Vamos a ver por aquí, a Doralicia Manco Velázquez, Josh Rodval, que Dios le bendiga, a Simón Roberto, Dios le bendiga, a Mónica Castañeda Rodríguez en Bucaramanga, Dios la bendiga. Saludamos a Lady Lazo, que pide por la salud de la familia Díaz Lazo. También saludamos a Esther Garay, que Dios le bendiga. Un abrazo también para ella. Saludamos a Mario Almirón, a Esperanza León Ocasión. Saludamos también, mis queridos hermanos, a Rafaela Sánchez, que Dios le bendiga, a Isabel More Campos. Saludamos a, Rafaela Sánchez ya, Eutolia, venga, leemos bien el nombre por aquí, venga que se me bajó por acá. Ay, se me perdió este nombre de esta mujer. Saludamos, a ver, Rafael Sánchez ya, a Isabel More Campos, que Dios la bendiga, a Blanca Inés Arias Jerez, que Dios la bendiga también, a María Carolina Rodríguez Sánchez, venga aquí por acá, Eustolia Bustos, que Dios también la bendiga, a Berta Monsalve, Dios la bendiga, María Isabel Dávila García, Dios la bendiga, María Zapata, Dios le bendiga. Dice que pide oración por la salud de la familia de Froilán García, Cecilia Jiménez, Michelle García, por la conversión y sanación, liberación física y mental y espiritual de cada uno de ellos. Saludamos a Irma Guillén, que Dios le bendiga. Saludamos a Elena Guillén, Alba Inés Molina, Alviares Carmen Solorzano. Saludamos también a María Carolina Rodríguez Sánchez, que Dios le bendiga. Saludamos a María Zapata, que pide por la salud de María Zapata, Abraham Brava Zapata, Madeleine Ramos Zapata, Valery Vélez Mosquera, Cristian Vélez, que Dios los bendiga. Saludamos también, mis queridos hermanos, por aquí, a María Isabel Dávila García Jan, a Carmen Virginia Ludeño Monge, que Dios la bendiga, a Janet Cordero, que Dios la bendiga. Saludamos también a Josh Rodval, que ya la he saludado por más abajo, a Mónica Vicentes de Sánchez, Dios la bendiga, María Luisa Arias Giraldo, ella creo que es de Cali, si ella vive por Cali, a Teresa Calle en los Estados Unidos, aquí me tiene, ayer me hizo Teresa Calle ayer me armó un show porque no había hecho el programa. Aquí estamos, nuevamente saludamos también a Nelly en los Estados Unidos, 2 angelitos de Dios para esta ermita, que el Señor siempre le multiplique. A Orlando Sánchez, que Dios le bendiga, a Carla Solís, Dios le bendiga. Teresa Calle saluda a su Ecuador, yo sé que usted ama su Ecuador con toda alma y cuerpo y vida, como yo amo a mi Colombia. Llevamos la misma bandera, la diferencia es que la suya lleva el escudo y la mía no, pero es la misma bandera, con los mismos colores y descubierta por el mismo libertador. Saludamos a Marta Janet Sepúlveda Usma, que Dios la bendiga, a Feliz Zamora de Roballo, Dios la bendiga, a Adriana Yeney, Dios le bendiga, a Miriam Dianet Pachi Zurita, son nombres de otros países, Malú Sotomayor Delgado, que Dios la bendiga.
Saludamos a Lady Lazo, ya creo que la había saludado. Esperanza ya. Lourdes Cartagena, Dios la bendiga. María Luisa, bueno, que dice que pide oración por la salud de la familia Giraldo y familia Cano Rivillas. Saludamos a, bueno, Dora ya, a Selenia Rosillo, que Dios la bendiga. Saludamos a Carmen Rodríguez y Falconer Velázquez González. Ay, Dios, milagro. No estoy mirando videos de esta mujer. Pues bien, mis queridos hermanos, para todos ustedes un saludo grande en el Señor, un abrazo y gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con este programa Dios habla hoy. Vamos a hacer la oración de agradecimientos a Dios por la palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. A las 3 de la tarde hoy transmitiremos la coronilla de la Divina Misericordia. A las 7 de la noche la transmisión de la Santa Misa de la fiesta de la conversión de San Pablo. Saludamos a Jacinta Medina, que Dios la bendiga. A Natalis, que Dios la bendiga. Bueno, todos mis queridos hermanos, agradecido inmensamente con ustedes por permitirme llegar a sus hogares, a sus vidas, con este espacio, con este programa Dios habla hoy. Así que, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos a disponernos para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les deseo un feliz y santo día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga en este día y gracias por estar en sintonía de este programa Dios habla hoy. Para ustedes una feliz mañana y un feliz día, y nos encontraremos Dios mediante a las 3 de la tarde con la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. Vamos por aquí a buscar la canción que quiero colocar para ir terminando este programa. Bueno, se me perdió. Bueno, coloquemos aquí cualquiera. tiempo para tristeza, mucho menos para pereza. Cristo vive en mi cabeza, día y noche, noche y día. Cristo
el party, esto no hay quien lo pare. La asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo dance, mueve todo el cuerpo, ven y dale gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si tú respiras, alábale. Si hay alegría, alábale. Cuando hay pruebas, alábale. En la tristeza, alábale. Cuando hay gozo, alábale. Que se note la alegría y que Cristo vive en tu corazón. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare. La asamblea